Bienvenidos a todos. En este nuevo capítulo de Tu Profesor en Casa, veremos el conjunto de los números reales. ¿Pero qué es el conjunto de los números reales? Es el conjunto formado por todos los números racionales, irracionales, enteros y decimales. Sabemos que los enteros se dividen en positivos y negativos. Los positivos corresponden a los naturales que conocemos, del 1 positivo hacia el infinito positivo y los negativos del 1 negativo hacia el infinito negativo. Los decimales exactos son aquellos que tienen su parte decimal números exactos. Como vemos el ejemplo aquí, 5, 456 son decimales exactos. Entre los decimales periódicos tenemos los periódicos puros, cuando la parte decimal corresponde a uno o a dos números o cifras que se repiten continuamente. Los periódicos mixtos es cuando se repite continuamente y luego continúa una secuencia de números que no se repiten. Los irracionales corresponden netamente a las raíces inexactas, como son raíz de 2, raíz de 5, raíz de 20, y el número pi junto con el número de Euler, entre otros números. Luego tenemos las propiedades de las operaciones. Decimos que para todo ABC, siendo números, van a pertenecer a los reales. Tenemos aquí la propiedad clausurativa. Esta propiedad nos dice que el resultado de sumar dos números reales va a dar otro número real. Eso en cuanto a la suma. En cuanto al producto o multiplicación, también nos va a dar otro número real. Tenemos aquí ejemplos. En la suma hemos puesto un número que corresponde a raíz cúbica de 15 más, entre paréntesis, menos 6 onceavos. Si extraemos con una calculadora la raíz cúbica de 15, al aproximar a las centésimas tendremos 2,47 menos 6 dividido para 11. Esa división corresponde a 0,55. El resultado será 1,92. Para el producto hemos utilizado los mismos valores y al multiplicarlos tenemos en este caso 1,36 negativo porque más por menos nos corresponde a menos. En cuanto a la propiedad conmutativa, tenemos aquí que el orden de los sumandos no varía la suma y el orden de los factores no cambia el producto. Ahí tenemos los respectivos ejemplos. Ahora, en la adición tenemos pi sobre 6. Sacando este valor nos corresponde a 0,524, un aproximado a las milésimas. Y lo mismo con el número periódico 5,3333, que lo aproximamos y tenemos el mismo número, solo que con tres números 3. Multiplicación, en cambio, tenemos los mismos valores. En cuanto a la suma, tenemos 5,857, ya que ambos son positivos. En cuanto al producto, nos dará positiva la respuesta, porque también son positivos, y el producto de estos será 2,794. En la propiedad asociativa, en cambio, tenemos que el modo de agrupar no varía los resultados, ya sea en suma o también en producto. Tenemos ahí las respectivas nomenclaturas, y en el ejemplo de la adición hemos tenido un número no periódico y hemos tenido también aquí un número mixto, restados a la raíz de 5 y a menos 9. En la parte inferior vemos que estos se han agrupado de manera diferente, sin alterar el resultado que en ellos se obtenga. En la multiplicación también tenemos que pi multiplica el número mixto que vemos a continuación y a raíz de 7, raíz de menos 7. Luego, en el segundo ejemplo tenemos que pi ha quedado por fuera y que ha quedado asociado el número mixto junto con la raíz de 7. El elemento neutro en cuanto a la suma es el 0, porque al sumarlo con cualquier número volverá a dar el mismo número. Y en cuanto al producto es el 1. Tenemos aquí ejemplos. En la adición tenemos pi sobre 8. Tenemos aquí luego aproximado todo esto a las centésimas. Tenemos ahí el primer ejemplo que nos da 3,14 dividido para 8 más 0. Obtenemos el mismo valor
Si lo dividimos, tenemos un resultado de 0.3925. Luego tenemos los mismos valores ahora multiplicado por 1, porque el neutro de la multiplicación es 1. Y tenemos el mismo valor. Todo esto aproximado a la centésima. El elemento opuesto en cuanto a la adición es el mismo número, pero con el signo contrario. Tenemos aquí un ejemplo, 5,33 y su periodo continúa más menos 5,33. Se ha sumado pero con su opuesto. Al aplicar ley de signos se hará negativo y corresponderá a 0. El elemento inverso en cuanto a la multiplicación es el mismo número, pero la unidad dividido para el número. Esto nos da, en este caso, en este caso nos da la unidad, como lo tenemos aquí en el ejemplo. La propiedad distributiva en cuanto a solo se puede dar a la multiplicación, que nos dice que el producto de un número es igual a la suma de los productos de dicho número por cada uno de los sumandos. Es decir, que se va a repartir, en el caso de la A, se está repartiendo tanto hacia la B como hacia la C. En el ejemplo tenemos aquí que pi se está multiplicando a dos números, un número mixto y un número irracional. Teniendo aquí los valores 3.1415 multiplicado por 3.3333 menos la raíz de 11 que corresponde a 3.3166. Esta resta dentro del paréntesis nos da 0,167 milésimas, que al multiplicarlo por el valor de pi nos corresponde a 0,525 milésimas. Algo importante que hay que destacar es que el factor común es el proceso inverso a la propiedad distributiva, ya que ahí en cambio se deja por fuera al número que se está repitiendo o valor que se está repitiendo. Ahí tenemos el esquema. En cambio, en la diferencia de números reales, o también llamada resta, dice que se define como la suma del minuendo más el opuesto del sustraendo, es decir, cambiándole el signo, como lo vemos aquí. En la división de números reales, en cambio, es el producto del dividendo por el inverso del divisor. En este caso, el divisor es invertido por medio del 1, de la unidad que se encuentra en la parte del numerador, y el divisor bajará como denominador. Bueno, eso es todo por esta clase. No se olviden de descargar sus actividades que están en la descripción del video, suscribirse y dejar sus comentarios. Hasta la próxima, nos vemos.